Ultranoticias con Javier Solórzano. Periodismo que genera valor a México. Periodismo que genera valor a México. Álvaro Delgado es periodista investigador, él está en la revista Proceso y le agradecemos que tome la llamada. Álvaro, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Muy bien, Javier, muy buenas tardes a tu auditorio, a tus órdenes. Gracias. Oye, a ver, ¿de qué tamaño, bajo tu óptica, con los muchos trabajos que has hecho sobre el Partido de Acción Nacional, de qué tamaño podemos decir que es la bronca en la que está el PAN? Igual de que si le quería ayudar al presidente, porque le pidieron al presidente ayudar a Josefina, igual las diferencias claras entre Gustavo Madero y el presidente y luego la respuesta de Gustavo Madero, igual el presidente diciendo cobarde y respondiéndole una carta. Es decir, ¿estamos realmente ante una situación, Álvaro, que tú veas como inédita o qué es lo que ves, pues? Por supuesto, es un problema inmenso el que tiene el Partido de Acción Nacional, un problema que por supuesto no comenzó ni con la carta que Javier Corral le envió a Felipe Calderón para dar respuesta a una acusación que según él le hizo ante senadores, ni solamente con las discusiones que ha habido después de la derrota del 1 de julio, sino que es un problema que ya que se incubó hace muchos años, que se ha venido acrecentando y que explica, por supuesto, la derrota, el colapso que padeció el PAN, después de 2 sexenios de ejercer el poder presidencial y en algunos casos, hasta 25 años de gobernar en municipios del país, como en el caso de León, que también cayó en la elección del 1 de julio. Es decir, el problema del PAN no es nuevo, es un problema muy serio, muy profundo, muy estructural y que explica, por supuesto, parte de las expresiones que estamos presenciando, inclusive la propia señalamiento de Calderón, de que hubo quien le pidió intervenir más directamente, hasta de manera ilegal, en la campaña de Josefina Vázquez Mota, a la que también hay una opinión muy extendida en el panismo que no la apoyó. Es decir, el PAN enfrenta hoy la crisis más severa en toda la historia, en esos 73 años de fundación, y cuya conmemoración hoy mismo en la sede nacional del PAN pues era muy sombría. Álvaro, te planteo algo. Hemos visto en los partidos políticos en México, en el mundo, cuando se viene en una circunstancia de esta naturaleza, hay de dos sopas. O te arreglas, pero con la hegemonía de uno de los grupos y tienes que esperar tu turno, por decirlo de alguna manera, o se da una desbandada. ¿De estos dos escenarios ves alguno de ellos como probable? No, la desbandada no la veo desde el punto de vista de los cuadros que hay hoy en el PAN a nivel nacional y en cada uno de los estados. Más bien lo que puede anticiparse, y esto también ya también lo he publicado en Proceso, es cómo las facciones, los grupos que controlan el Partido de Acción Nacional y que en buena medida son responsables de la crisis que padece, pues no van a dejar, por supuesto, de tener el control, van a ponerse de acuerdo y por supuesto van a seguir usufructuando todavía lo que queda de este partido político. Uh-huh. En lo que sí habrá desbandada, y ya la hubo, tan es así que perdieron la elección, es de electores. Entonces, en ese sentido, el problema más grave que enfrenta el PAN es una tendencia hacia la irrelevancia electoral, no solamente en los siguientes comicios, en los 14 elecciones que habrá el próximo año, uno de ellos, la gubernatura de Baja California, la primera que ganó en 1989, sino a nivel local, a nivel de municipios, donde hay una tendencia ya, en particular, desde hace 6 años, desde el inicio del gobierno de Felipe Calderón. ¿Es una diferencia sustantiva ideológica o es el quítate tú para ponerme yo, Álvaro? Son las dos cosas. Hay un desdibujamiento muy claro de la identidad del PAN, no solamente porque la falta de congruencia entre lo que los principios que se enarbolan y la práctica política, tanto en el partido como en el gobierno. Y también es una lucha encarnizada por el poder en el control de la estructura del Partido Acción Nacional,
de manera que ambos elementos han convergido en esta crisis que, insisto, no es nueva, que, por ejemplo, yo lo advertí en mi más reciente libro, en El engaño, prédica y práctica del PAN, de 2007, cómo se perfilaba ya el control de Felipe Calderón del PAN y que en buena medida explica la crisis en la que se encuentra por esta subordinación del PAN a Calderón, la imposición de dirigentes nacionales, de candidatos a diputados, a senadores, hasta alcaldes. Esta es una de las razones por las cuales el PAN está hoy en una circunstancia tan terrible desde el punto de vista político, electoral y hasta moral. Sí, es una... Oye, ¿habrá decisiones importantes antes de que se vaya el presidente o van a pelear al máximo para que todo sea después de, en donde el presidente naturalmente pierde un poco su capacidad de maniobra, ¿no? Por supuesto que a Calderón le interesaba mucho que la Asamblea Nacional fuera antes, se celebrara antes de él dejar el cargo, en buena medida porque todavía podría tener mayor fuerza desde el poder presidencial. No fue así, en buena medida también porque su protagonismo fortaleció a Gustavo Madero en la presidencia, porque en sí mismo, de no haber habido el protagonismo de Calderón, sin duda Madero hubiera tenido que renunciar por ser el principal responsable de la derrota. Pero el enorme protagonismo de Calderón, culpando inclusive a Madero y a la propia Josefina Vázquez Mota de la derrota, el único efecto que tuvo fue fortalecer a Madero. Ahora la Asamblea Nacional se celebrará el próximo año, ya sin Calderón en el cargo, seguramente fuera del país y con las posibilidades de control que desde el gobierno ha tenido Calderón en el sexenio, y eso dejará en una circunstancia de mayor debilidad a él y a su propio grupo, que no desaparecerá. Eso también es importante puntualizarlo, porque sigue siendo una fuerza relevante al interior del PAN, y en lo que puede anticiparse es que habrán de pactar, ponerse de acuerdo para administrar las obras. Pues sí, ¿no? Oye, a ver, una última pregunta en breve. ¿Le auguras futuro a una relación PAN-PRD versus PRI? ¿O como esté el PAN va a ser difícil que se pongan de acuerdo incluso para una alianza con el PRD? No, sí hay posibilidades de que se dé esta alianza. Una vez que también Andrés Manuel López Obrador tomó distancia del PRD, se facilita que las facciones del PRD proclives a la alianza con el PAN se materialice. Lo primero que podría uno apreciar en esta línea es lo que va a ocurrir, por ejemplo, en el estado de Puebla, donde el actual gobernador Rafael Moreno Valle llegó gracias a una alianza y hoy está buscando impulsar esta alianza con el PRD y con el resto de los partidos para enfrentar al PRI, que en el caso de Puebla también controla. Sí, claro. Álvaro Delgado, ni te pregunto qué vas a sacar el proceso el domingo, todavía no sabemos, ¿verdad? No, hombre, pero ya lo leerán. Te mando un saludo, Álvaro, y un agradecimiento. Gracias, Javier, a tus órdenes. Buenas tardes a tu auditorio. Hasta luego, Álvaro Delgado, periodista investigador de la revista Proceso. Entra a ultra.com.mx. Información en tiempo real.